¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre puede salir de la pobreza, alcanzar la cima del éxito y luego, en el apogeo de su carrera, ver su vida truncada trágicamente? Javier Solís, el legendario cantante mexicano, vivió una intensa carrera, marcada por retos, logros y un final prematuro que dejó perplejos a millones de fanáticos. Como un joven soñador, nacido en la sencillez, logró convertirse en el rey indiscutible del bolero ranchero. ¿Y por qué su historia, llena de brillantez y dolor, todavía resuena en las generaciones actuales? La biografía de Javier Solís es un auténtico guión de película, lleno de superación, pasión y giros inesperados. Su inconfundible voz resonó en la radio, conquistando corazones con interpretaciones llenas de emoción y melancolía. Pero detrás del rotundo éxito, había un hombre que enfrentó batallas silenciosas, dilemas internos y desafíos que pocos conocían. Como ícono de la música mexicana, Solís definió una era, pero su carrera también fue un cruel recordatorio de cómo el estrellato puede cobrar un alto precio. Nacido como Gabriel Siria Levario, en el seno de una familia humilde, tuvo que madurar pronto. Desde muy joven enfrentó dificultades económicas, trabajó en diversos trabajos y, impulsado por su amor por la música, comenzó a seguir un camino incierto, sin imaginar que un día se convertiría en una leyenda. El camino a la fama no fue fácil. Rechazos, noches interminables actuando en bares y desafíos que pusieron a prueba su determinación. Sin embargo, cada obstáculo parecía prepararlo para el gran destino que le esperaba. Javier Solís se ha convertido en un fenómeno. Su inconfundible timbre vocal, su interpretación llena de sentimiento y su magnetizante presencia escénica lo convirtieron en uno de los grandes nombres de la música mexicana. Éxitos como Sombras y Entrega Total lo transformaron en un ídolo absoluto, un artista capaz de conmover multitudes con cada nota. Sin embargo, mientras los focos brillaban sobre él, había sombras creciendo detrás de escena de su vida. Lo que pocos saben es que, detrás del carisma y la potencia vocal, había un hombre que lidió con el dolor físico y emocional, luchando por mantenerse en pie ante las exigencias del estrellato. ¿Cómo podía alguien que parecía tenerlo todo, fama, dinero y reconocimiento, ocultar tantas batallas internas? El destino pareció jugarle una mala pasada, y el apogeo de su carrera se convirtió en una cuenta regresiva hacia un resultado inesperado. Pero después de todo, ¿qué pasó realmente con Javier Solís? ¿Cómo fue que uno de los mayores íconos de la música latina vio truncado su viaje tan repentinamente? La respuesta a esta pregunta nos lleva a un episodio trágico, una serie de decisiones que sellaron un destino que nadie podría haber previsto. Si quieres conocer todos los detalles sobre el meteórico ascenso y la inesperada caída de Javier Solís, quédate hasta el final de este video. Nos adentraremos en la trayectoria de este ícono de la música mexicana, revelando momentos destacables, secretos poco conocidos y los acontecimientos que lo llevaron a su trágico destino. Pero primero, si te gustan las biografías impactantes y las historias de grandes artistas que marcaron generaciones, deja tu like y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir ofreciéndote contenido exclusivo. Activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo y acompáñanos en este viaje por la vida y el legado de Javier Solís. ¿Puede la pobreza forjar un destino grandioso? En el caso de Javier Solís, la respuesta parece ser un rotundo sí, pero su camino no fue fácil. Detrás del nombre que más tarde brillaría en los escenarios de México, y más allá, se encontraba un niño llamado Gabriel Siria Levario, nacido el 1 de septiembre de 1931, en un hogar humilde de Tacubaya, Ciudad de México. Su historia comienza entre carencias y dificultades, en una época donde la vida de los más pobres era una constante lucha por la supervivencia. Desde muy pequeño, Gabriel aprendió que el mundo no era un lugar amable para los que nacían sin privilegios. La vida le enseñó que, para avanzar, debía endurecerse, adaptarse y, sobre todo, soñar con algo más grande. Su madre, una mujer de escasos recursos, tuvo que tomar decisiones difíciles, y una de ellas fue entregarlo a su tía y su tío, quienes lo criaron como si fuera su propio hijo. Esta separación marcó su infancia de manera profunda. Crecer con la sensación de ser un extraño en su propia familia no era fácil, pero con el tiempo, encontró en la música un refugio. Sin embargo, en ese entonces, la música no era su principal preocupación.
La necesidad de ayudar en casa lo obligó a abandonar la escuela desde una edad temprana. Su educación quedó truncada, pero la calle se convirtió en su mayor maestra. Trabajó en múltiples oficios. Fue panadero, carnicero y hasta cargador en mercados. Su vida giraba en torno a la necesidad de llevar algo de dinero al hogar, sin imaginar que, años después, su voz sería la que llenaría los bolsillos de muchos empresarios de la industria musical. Pero antes de que su talento fuera reconocido, Javier era solo un niño con un futuro incierto, expuesto a las realidades más duras de la sociedad. Su infancia estuvo marcada por largas jornadas de trabajo, madrugadas frías y un sinfín de esfuerzos que parecían no tener recompensa. En cada esquina encontraba un desafío, pero también una lección. Fue en ese entorno donde se forjó su carácter fuerte, su determinación inquebrantable y sobre todo su deseo de algo mejor. Desde pequeño mostró un interés especial por la música, aunque al principio solo era un pasatiempo para distraerse de las preocupaciones diarias. Las calles de Tacubaya fueron testigos de su primer encuentro con la música ranchera. Las radios de los mercados y los cantantes callejeros despertaron en él una fascinación que poco a poco se convirtió en pasión. Sin embargo, no era fácil imaginar que un niño sin recursos pudiera algún día convertirse en cantante. Para los que lo rodeaban, aquello no era más que un sueño imposible, una fantasía reservada para unos pocos privilegiados. Pero había algo en Gabriel que lo diferenciaba de los demás. Una voz que tenía la capacidad de transmitir emoción. Un talento natural que aún estaba por descubrirse. Durante su adolescencia comenzó a participar en pequeños concursos locales de canto. No tenía formación musical, ni experiencia, pero su voz era potente, con un tono melancólico que tocaba los corazones de quienes lo escuchaban. Aquellos primeros pasos en la música le dieron una esperanza. Aunque seguía dedicando la mayor parte de su tiempo al trabajo para ayudar a su familia, cada vez que tenía la oportunidad, cantaba. Poco a poco, la música empezó a ocupar un lugar más importante en su vida, y aunque todavía no se veía a sí mismo como un artista profesional, sabía que cantar lo hacía sentir vivo. El destino parecía jugar con él, dándole pequeñas oportunidades y, al mismo tiempo, recordándole que la vida no era fácil para los soñadores. Sus amigos y conocidos lo animaban a seguir cantando, pero la realidad lo empujaba en otra dirección. Sin estudios, sin dinero y sin contactos en la industria musical, su única opción era seguir trabajando en los oficios que le permitieran sobrevivir. Sin embargo, dentro de él crecía una ambición silenciosa, una necesidad de probarse a sí mismo que podía lograr más de lo que el mundo le ofrecía. Lo que nadie imaginaba en aquel entonces era que aquel niño, criado entre sacrificios y carencias, estaba destinado a convertirse en el rey del bolero ranchero. La vida aún tenía muchas pruebas preparadas para él, pero su historia estaba apenas comenzando. ¿Quién iba a decir que aquel joven, sin educación formal ni formación artística, algún día llenaría los escenarios más importantes de México? Si estás sorprendido por el origen humilde de Javier Solís y la manera en que la música se cruzó en su vida, quiero que dejes en los comentarios la palabra determinación, porque sin duda fue lo que lo impulsó a desafiar las expectativas y a escribir su propio destino. La vida de Javier Solís no solo estuvo marcada por la lucha diaria para sobrevivir, sino también por el descubrimiento progresivo de su verdadera pasión, la música. Desde muy joven, el destino parecía enviarle señales de que su voz no debía ser desperdiciada, pero la realidad le presentaba barreras que no eran fáciles de superar. La música era una parte de su alma, aunque en esos días seguía siendo solo un escape entre jornadas extenuantes de trabajo. Cada vez que tenía oportunidad, cantaba en las calles, en reuniones familiares, en cualquier lugar donde pudiera probarse a sí mismo, y, sin darse cuenta, comenzó a llamar la atención de quienes lo escuchaban. Había algo especial en él, algo que lo diferenciaba de los demás. No tenía una técnica pulida ni estudios formales en canto, pero su voz tenía algo que nadie podía ignorar: emoción pura, una melancolía que traspasaba la piel y tocaba el corazón de quien lo oía. Las primeras personas que notaron su talento fueron sus propios amigos, quienes lo animaban a presentarse en concursos de canto locales. Para él, esas competiciones eran solo una manera de demostrar lo que podía hacer, sin imaginar que pronto su vida tomaría un giro inesperado. La idea de convertirse en un cantante profesional aún no formaba parte de sus planes. Su realidad era muy diferente.
Tenía que seguir trabajando, llevar dinero a casa y encontrar la manera de sobrevivir en un mundo donde las oportunidades parecían reservadas solo para unos pocos privilegiados. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes para él. Una de sus primeras experiencias en un concurso de canto fue en un evento local, donde interpretó una canción ranchera con tanta pasión que dejó a los jueces sin palabras. Su voz, profunda y llena de sentimiento, tenía un efecto casi hipnótico en el público. Aunque no ganó en esa ocasión, algo quedó claro: tenía el potencial para hacer algo grande. Poco a poco, comenzó a participar en más concursos, cada vez con más confianza, y aunque no siempre salía victorioso, su reputación empezaba a crecer. La gente comenzaba a recordarlo, a hablar de él, a preguntarse quién era aquel joven con una voz tan poderosa y distinta. A pesar de estos pequeños triunfos, la vida seguía exigiéndole sacrificios. Sus trabajos como carnicero y panadero no le dejaban mucho tiempo para perseguir el sueño de la música, y muchas veces se vio obligado a elegir entre presentarse en un concurso o ganar el dinero que necesitaba para comer. Fue en esos momentos donde su determinación se puso a prueba. Hubo noches en las que durmió con hambre, días en los que dudó de sí mismo y se preguntó si valía la pena seguir intentando. Pero cada vez que sentía que debía rendirse, algo dentro de él lo impulsaba a seguir. Tal vez era el miedo de quedarse atrapado en una vida de trabajo duro sin recompensa. Tal vez era la esperanza de que algún día alguien importante lo escuchara y le diera una oportunidad real. Esa oportunidad llegó cuando un empresario de la música lo vio cantar en una de sus presentaciones improvisadas. El hombre quedó impactado por su voz y le ofreció la posibilidad de hacer una prueba en un escenario más grande. Para Javier Solís, aquel momento fue un punto de inflexión. Por primera vez, alguien con influencia en la industria veía en él algo más que un simple aficionado. Pero esa primera gran oportunidad no fue lo que él esperaba. Al llegar a la audición, los nervios lo traicionaron y no logró impresionar como quería. Aunque su talento era innegable, la falta de preparación y experiencia en escenarios grandes jugó en su contra. Fue un golpe duro, pero en lugar de desanimarse, decidió que tenía que mejorar, que debía prepararse si realmente quería una oportunidad real. A partir de entonces, empezó a trabajar en su técnica vocal de manera autodidacta. Escuchaba a los grandes cantantes de la época, imitaba sus estilos, practicaba en su tiempo libre y buscaba cada vez más espacios donde pudiera cantar frente a una audiencia. No había clases formales, no había maestros, solo un joven decidido a convertirse en alguien importante. Su crecimiento fue evidente. Con cada presentación, su voz se volvía más firme, su interpretación más profunda y su presencia más imponente. Ya no era solo un joven con una buena voz, estaba comenzando a transformarse en un artista. Pero aún quedaba un obstáculo. La industria musical en México era implacable, y conseguir un contrato sin conexiones era casi imposible. Sabía que necesitaba algo más que talento, necesitaba suerte, una oportunidad que lo pusiera en el radar de las personas correctas, y esa oportunidad llegó en el momento menos esperado, en una presentación casual donde su destino finalmente cambió para siempre. Pero antes de llegar a ese punto, hubo una serie de eventos que lo pusieron a prueba, desafíos que casi lo hicieron abandonar su sueño. Si crees que la perseverancia de Javier Solís lo llevó a conquistar lo imposible, comenta la frase "nunca rendirse" y dime qué opinas de la increíble historia de lucha de este gran artista. Las influencias musicales de Javier Solís fueron la chispa que encendió su pasión por la música. Desde pequeño, escuchaba las grandes voces de la época en las radios de los mercados y en las calles de Tacubaya. Aunque su entorno le exigía centrarse en el trabajo, cada canción que llegaba a sus oídos le recordaba que dentro de él había algo más grande esperando ser descubierto. Su fascinación por la música ranchera creció al escuchar a artistas como Pedro Infante, Jorge Negrete y José Alfredo Jiménez, quienes con sus interpretaciones cargadas de sentimiento se convirtieron en sus referentes. Pero Solís no solo los admiraba, los estudiaba. Analizaba cada inflexión en sus voces, cada pausa dramática, cada expresión de dolor o pasión. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a imitar esos estilos en la intimidad de su hogar, hasta que sus amigos lo animaron a cantar en público. En sus inicios no tenía la confianza que lo caracterizaría más adelante, pero había algo magnético en su voz. Comenzó a presentarse en reuniones y fiestas locales,
donde su talento empezaba a destacarse. Su gran oportunidad llegó cuando decidió probar suerte en un concurso de aficionados en un cine de barrio. Nervioso pero determinado, subió al escenario y dejó a todos en silencio con su interpretación. Aunque no ganó, ese momento le confirmó lo que en el fondo ya sabía: la música era su verdadero destino. Para seguir explorando su talento, se unió a pequeños grupos musicales y se presentaba en bares y cantinas donde muchas veces el pago era solo una comida o algunas monedas. Fue en esos escenarios humildes donde comenzó a desarrollar su presencia artística, a entender lo que el público quería y, sobre todo, a conectar con la gente a través de su voz. Cada noche de presentación le daba más confianza, cada aplauso lo acercaba un poco más a su gran momento. El destino de Javier Solís dio un giro inesperado cuando un importante empresario de la música lo escuchó cantar en una de sus presentaciones. Aunque aún era un joven sin experiencia en la industria, su voz tenía algo que no se podía ignorar. Este empresario le ofreció la oportunidad de hacer una prueba en un teatro más grande, pero la presión y los nervios le jugaron en contra. Aquel intento fallido pudo haber sido el final de su sueño, pero en lugar de rendirse, decidió prepararse aún más. A partir de ese día, comenzó a trabajar incansablemente para perfeccionar su estilo. Se dedicó a estudiar música por su cuenta, escuchando discos una y otra vez, puliendo su interpretación, afinando cada nota. La oportunidad que perdió lo hizo más fuerte, más disciplinado y más determinado que nunca. Entonces, cuando una segunda oportunidad llegó, estaba listo para aprovecharla. En una audición crucial, su interpretación conmovió tanto a los jueces que le ofrecieron su primer contrato discográfico. Era el comienzo de algo grande. Tópico 5. La ascensión en el escenario musical mexicano. El camino hacia el estrellato no fue inmediato, pero una vez que Javier Solís pisó un estudio de grabación, su vida cambió para siempre. Sus primeras grabaciones comenzaron a sonar en la radio y poco a poco su nombre empezó a ser reconocido. Con una voz profunda y llena de emoción, su estilo se diferenciaba de los demás, atrayendo la atención del público mexicano. Las puertas comenzaron a abrirse rápidamente. Pronto, sus presentaciones dejaron de ser en pequeños bares y comenzaron a llenar teatros completos. Su carisma, su presencia y su manera de interpretar cada canción lo convirtieron en un fenómeno en ascenso. Las compañías discográficas se dieron cuenta de su potencial y lo apoyaron con una producción musical más sofisticada. En poco tiempo, sus discos empezaron a venderse en todo el país, consolidándolo como una de las voces más poderosas de la música ranchera. Javier Solís no tardó en convertirse en un fenómeno musical. Canciones como Sombras, Entrega Total y Esclavo y Amo se convirtieron en himnos del bolero ranchero. Su capacidad para transmitir emociones a través de su interpretación lo hizo destacar entre otros artistas. No solo cantaba, vivía cada palabra, cada verso, cada melodía. Su música comenzó a cruzar fronteras. Sus discos llegaron a países de toda América Latina y su popularidad creció a niveles inimaginables. Su éxito era arrollador. Cada canción que lanzaba se convertía en un éxito y sus presentaciones eran esperadas con ansias por miles de fanáticos. El mundo de la música lo aclamaba, pero el precio del éxito comenzaba a pesar sobre él. Conforme su carrera despegaba, la industria musical comenzó a notar que Javier Solís era único en su estilo. Su fusión de música ranchera con el bolero creó un sonido inigualable. Era la mezcla perfecta entre el sentimiento romántico y la fuerza del mariachi. Fue entonces cuando recibió el título de El Rey del Bolero Ranchero, una distinción que lo colocaba a la altura de los más grandes. Este título no fue solo un reconocimiento de la crítica, sino también del público, que veía en él a un cantante que podía expresar el amor, el desamor y la nostalgia como nadie más. Se convirtió en un referente absoluto de la música mexicana, y su figura empezó a ser comparada con las leyendas del género. Uno de los aspectos más polémicos de su carrera fue la constante comparación con Pedro Infante. Cuando Infante falleció, muchos comenzaron a ver en Javier Solís a su sucesor. Sus estilos tenían similitudes, y la industria musical impulsó esa narrativa para llenar el vacío que dejó la muerte del ídolo mexicano. Sin embargo, Solís nunca quiso vivir bajo la sombra de nadie. Aunque respetaba a Pedro Infante, buscó diferenciarse y crear su propio camino. A pesar de su humildad, no podía ignorar la presión de ser comparado constantemente con un ícono de la música y el cine mexicano. Con el tiempo,
Logró demostrar que su talento no necesitaba de comparaciones. Era un artista único, con una identidad propia que quedaría marcada en la historia. Pero mientras el mundo lo aclamaba como una leyenda en ascenso, en su vida personal se desarrollaban conflictos y presiones que pocos conocían. ¿Cómo era realmente la vida de Javier Solís lejos de los escenarios? ¿Cuáles eran los sacrificios que tuvo que hacer para mantener su estatus de estrella? Si te sorprende la comparación entre Javier Solís y Pedro Infante, comenta la frase "dos leyendas, un destino" y dime quién crees que dejó una huella más profunda en la música mexicana. Javier Solís nunca buscó ser la sombra de nadie, pero la industria y el público parecían haber decidido que él era el sucesor natural de Pedro Infante. La muerte trágica de Infante en 1957 dejó un vacío inmenso en la música mexicana, y la necesidad de encontrar a alguien que pudiera llenar ese espacio llevó a que el nombre de Solís comenzara a resonar con más fuerza. Las comparaciones eran inevitables. Ambos tenían voces inconfundibles, una fuerte presencia escénica y la capacidad de transmitir emociones como pocos artistas podían hacerlo. Sin embargo, Javier no veía estas comparaciones con buenos ojos. Admiraba a Pedro Infante, lo respetaba, pero quería ser reconocido por su propio talento, no como la versión moderna de alguien más. A pesar de sus esfuerzos por marcar su propio camino, la sombra de Infante lo persiguió durante toda su carrera. Cada nueva canción, cada interpretación en el escenario, cada gesto en sus películas, todo era analizado bajo la lupa de la comparación. Aunque muchos lo llamaban el nuevo Pedro Infante, otros reconocían que su estilo era único y que no necesitaba vivir bajo la sombra de nadie. Pero la presión era real. Convertirse en una leyenda mientras el fantasma de otra seguía presente no era fácil. La industria le exigía constantemente. El público lo adoraba, pero a la vez lo ponía a prueba. Y en el fondo, Javier sentía que debía demostrar una y otra vez que él era más que una simple sustitución. ¿Cómo afectó esto su vida personal? Ser una estrella no significa estar exento de problemas. Mientras su carrera brillaba en los escenarios, en su vida personal las cosas no eran tan perfectas. La fama trajo consigo una serie de desafíos que Javier no siempre supo manejar. Sus relaciones personales se vieron afectadas por el ritmo implacable de su carrera. El tiempo para la familia y los amigos era escaso, y la soledad, paradójicamente, se convirtió en su compañía más constante. Las largas giras, los compromisos con la prensa, las grabaciones interminables y la necesidad de mantenerse en la cima lo alejaron de la estabilidad que muchas veces buscaba. Los rumores sobre su vida amorosa eran constantes. Aunque se sabe que estuvo casado con Blanca Estela Piña, la presión de la fama y el ritmo de su carrera afectaron la relación. Las tentaciones del mundo del espectáculo y las expectativas del público lo llevaron a vivir momentos de conflicto interno. A pesar de su éxito, Javier era un hombre con dudas, con miedos, con una carga emocional que muchas veces no podía compartir con nadie. La vida de un artista puede parecer deslumbrante desde afuera, pero en su caso, también estaba llena de sacrificios invisibles para la mayoría. El mundo del espectáculo es despiadado. La fama no solo te eleva, sino que también te exprime hasta el último aliento. Para mantenerse en la cima, Javier Solís tuvo que hacer sacrificios que, con el tiempo, comenzaron a cobrarle factura. Dormía poco, comía mal y vivía con una rutina agotadora que le exigía estar siempre al máximo nivel. Las exigencias de los empresarios eran implacables. Nuevas canciones, más presentaciones, giras internacionales, compromisos ineludibles. No había espacio para el descanso. No había opción para bajar el ritmo. Pero lo que pocos sabían era que su cuerpo ya comenzaba a darle señales de advertencia. Su salud empezó a deteriorarse lentamente, aunque él, como muchos otros artistas, prefirió ignorar los síntomas. La voz de Javier Solís era su mayor tesoro, pero también su condena. Desde hacía tiempo, había comenzado a sentir molestias en la garganta y dolores inexplicables, pero en lugar de atenderlos, siguió adelante. La presión de la industria lo obligaba a continuar sin descanso, a cumplir con cada presentación sin importar el costo. La falta de atención médica adecuada, la automedicación y la negación de los problemas físicos se convirtieron en una bomba de tiempo. Sus allegados notaban que algo no estaba bien, pero él insistía en que podía con todo. Nadie imaginaba que su cuerpo estaba librando una batalla silenciosa que pronto cambiaría todo. Javier Solís tomó una decisión que marcaría su destino para siempre.
Tras soportar meses de malestar, finalmente accedió a someterse a una cirugía en la vesícula, aparentemente sin mayores complicaciones. Era un procedimiento común, pero lo que nadie esperaba era que algo saliera terriblemente mal. Los detalles exactos de lo que ocurrió en el quirófano siguen siendo motivo de debate. Algunos dicen que hubo una negligencia médica, otros creen que su cuerpo simplemente no resistió. Lo cierto es que aquella operación, que debía devolverle la salud, terminó sellando su destino de forma trágica. El 19 de abril de 1966, el mundo de la música mexicana se vistió de luto. La noticia de la muerte de Javier Solís se esparció rápidamente, dejando a sus fanáticos en estado de shock. Nadie podía creer que un hombre tan joven, en la cima de su carrera, pudiera partir de manera tan repentina. Las versiones sobre su fallecimiento fueron confusas. Algunos reportes indicaban que murió debido a complicaciones tras la cirugía, mientras que otros sugerían que hubo un error fatal en su recuperación. Lo cierto es que, a los 34 años, una de las voces más icónicas de México se apagó para siempre. La noticia devastó a sus seguidores. En cuestión de horas, miles de personas acudieron a su funeral para despedirse de él. Las calles se llenaron de fanáticos desconsolados, radios y televisores transmitían sus canciones sin cesar, y la industria musical se tambaleaba ante la pérdida de un ídolo. Los homenajes llegaron desde todas partes. Cantantes, actores y figuras del medio artístico expresaron su dolor y admiración. Su legado ya estaba escrito en la historia de la música, pero su muerte prematura dejó un vacío imposible de llenar. Aunque Javier Solís partió demasiado pronto, su impacto en la música ranchera y el bolero ranchero sigue vigente. Su estilo inconfundible, su interpretación apasionada y su carisma dejaron una huella imborrable en la cultura mexicana. Sus canciones siguen siendo referentes para nuevas generaciones de artistas. A lo largo de los años, han surgido diversas teorías sobre su fallecimiento. Algunas versiones sugieren que pudo haber habido una negligencia médica, mientras que otros creen que su ritmo de vida acelerado contribuyó a su deterioro. Lo que queda claro es que su partida dejó muchas preguntas sin respuesta. Si te impactó la historia de Javier Solís, comenta, su voz sigue viva, y dime cuál de sus canciones sigue tocando tu corazón hasta el día de hoy. Si has llegado hasta aquí, queremos saber cómo este vídeo te tocó el corazón. Javier Solís no fue solo un cantante, fue una voz que atravesó el tiempo, llevando emoción, añoranza y sentimientos profundos a millones de personas. Su trayectoria nos recuerda que el éxito y la gloria muchas veces vienen con sacrificios, que los grandes talentos pueden irse demasiado pronto, pero su legado nunca muere. Su voz, sus letras y su intensidad siguen vivas en cada acorde, en cada melodía que resuena en el corazón de quienes aún se emocionan al escucharlo.